Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La Biblia y las profecías. Hay muchas profecías escritas en la Biblia. Una profecía implica que Dios registró previamente lo que sucedería en el futuro, ¿no es así? Así, a través de la Biblia, podemos encontrar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué sucederá en nuestro futuro? ¿Cómo será el futuro de nuestro Evangelio? En la época del Espíritu Santo, Cristo Ansanjón vino con el nombre nuevo de Jesús y predicó las palabras de la verdad. Cuando él guardaba el culto en una pequeña casa iglesia, como el aposento alto de Marcos, siempre enfatizaba: está profetizado que las personas de todas las naciones y lenguas vendrán a esta iglesia. Según la profecía, muchos hijos de Sión ahora vienen de todas partes del mundo. Sin embargo, en ese momento, era algo que nunca podíamos soñar o imaginar. Algunos cuestionaron: ¿algo así podría suceder en realidad? Porque considerando las circunstancias de ese tiempo, no parecía posible. Sin embargo, tal como Dios lo profetizó, numerosos miembros de la familia de Sión han visitado Corea. Aunque las visitas fueron suspendidas temporalmente debido al coronavirus, hemos sido testigos del cumplimiento de las profecías. Se llevó a cabo el 77º grupo de visita del extranjero, la Conferencia Mundial de Universitarios y la Conferencia Global para el Personal Pastoral Femenino. A través de estas reuniones, los miembros de la familia de Sión pudieron ser testigos de que no están solos y que hay miembros en todo el mundo que están llevando a cabo este evangelio juntos, reverenciando a Dios y sirviendo a la iglesia. Ellos pudieron presenciar el cumplimiento de la profecía. Verdaderamente, las profecías de la Biblia nunca tuvieron su origen en la voluntad del hombre, sino que provienen de Dios. Por lo tanto, no pueden quedar sin cumplirse. Dios nos hace saber que todas las profecías se cumplirán con seguridad a través de la asombrosa providencia de su salvación. En los primeros días de nuestro Evangelio, pregunté a los miembros estadounidenses: ¿tenían conocimiento de Corea antes de llegar a nuestra iglesia? Ellos respondieron que ni siquiera sabían dónde estaba ubicado. No solo una o dos personas, sino muchos grupos de visita han venido a Corea y han dicho: no sabía que Corea es un país tan desarrollado. Corea es realmente impresionante. ¿Cómo logró Corea, con el PBI más bajo, realizar un milagro tan sorprendente en poco tiempo? He escuchado esto de los miembros visitantes. Están las profecías en los libros de Daniel, Apocalipsis, Isaías y Ezequiel. Podemos decir que la Biblia es una colección de numerosas profecías. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar las profecías sobre la Madre Jerusalén Celestial en la Biblia. Abramos el libro de Isaías, capítulo 60. El profeta Isaías fue un profeta que vivió hace unos 2700 años. Leamos Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Las personas de todas las naciones y lenguas verán la luz de la gloria de Jerusalén y vendrán a ella. Veamos el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás
y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. De esta manera, los hijos celestiales, que son los tesoros espirituales, volverán a los brazos del Padre y de la Madre. ¿Cuándo sucederá esto? La Biblia y los profetas testificaron que las tinieblas desaparecerán cuando la gloria de Jerusalén no se oculte, sino que sea revelada y su luz brille. La profecía de Isaías nunca tuvo su origen en la voluntad humana. Veamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Leamos juntos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura se refiere a la profecía de la Biblia. Es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Este es un mensaje muy importante. La profecía nunca fue traída por el pensamiento o la mente humana, sino que los profetas hablaron. ¿De parte de quién? De parte de Dios, ya que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las profecías como la de Isaías capítulo 60 también deben cumplirse. Todos deben reunirse y venir a Jerusalén. Todos los hijos e hijas de Dios deben venir de lejos. Esta obra tan llena de gracia debe llevarse a cabo. Volvamos al libro de Isaías, capítulo 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. A través de la profecía, Dios nos está mostrando lo que sucederá cuando la gloria de Jerusalén sea revelada cada vez más. Pasemos al versículo 12. En el versículo 12 está escrito: porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Seguramente habrá personas que oprimirán y despreciarán a Jerusalén. Como está profetizado, esas personas ciertamente deben existir. No obstante, dijo Dios que la gloria de Jerusalén sería ocultada por aquellos que la oprimen y desprecian. La gloria de Jerusalén nunca se ocultará. Por el contrario, su luz brillará más espléndidamente. Aunque la iglesia era una pequeña casa iglesia, como el aposento alto de Marcos, el Padre siempre predicaba: todas las naciones y todos los pueblos vendrán. Él miró las profecías y nos reveló que nuestra iglesia está predestinada de esta manera según las profecías. Así como estaba profetizado, muchos miembros de la familia de Sión del extranjero visitan Corea para encontrarse con la Madre Jerusalén Celestial. ¿No es así?
Por eso está escrito en Isaías capítulo 60, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Pasemos al versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto, ¿qué le sucederán? Serán acabados. Ustedes han vivido una vida llena de tristeza, luto, dolor, aflicción, desprecio y humillación. Sin embargo, esos días de dolor terminarán. Continuemos con el versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor, ¿qué llegará a ser? Un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño no seguirá siendo pequeño, sino que se convertirá en un pueblo fuerte, y vendrá a ser 1000. ¿Acaso no significa que su número aumentará? No podemos comparar el número de miembros de la familia de Sión cuando el Padre estaba en esta tierra con el número que tenemos en la actualidad. Podemos sentir que Dios nos ha otorgado una obra de gran gloria que es incomparable con los primeros días. Nada puede oponerse a las profecías. Por eso, hoy me gustaría pedirles que lleven a cabo la obra con fe según la profecía. Debemos proclamar y mostrar la gloria de Jerusalén. Dios restableció a Jerusalén y la puso por alabanza en la tierra. ¿No es así? Veamos una profecía más en el libro de Isaías capítulo 62. Vayamos a Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Según Gálatas capítulo 4, versículo 26, ¿quién es Jerusalén? Ella es nuestra madre. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca. ¿A quién restablece Dios? A Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Si esta es la profecía, sin falta se hará realidad. Nada puede detenerla. Todo se cumplirá como está escrito. ¿Acaso Dios no nos enseñó claramente que cuando ella sea puesta por alabanza en la tierra, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte, y nos pondrán por cabeza y no por cola? Aunque somos pequeños y débiles, ahora Dios está haciendo de Sión una nación poderosa. El menor se está convirtiendo en 1000, 10,000 y cientos de miles. Una gran cantidad de hijos de Dios están viniendo a Sión en este momento. Ciertamente, estamos viviendo en la época del cumplimiento por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo profetizó el profeta Zacarías acerca de la gloria de Jerusalén? Veamos las escenas de la profecía. No necesitamos pensar, aunque proclamé la gloria de Jerusalén, la gente no escuchó. Ya que la profecía se cumplirá con seguridad, debemos predicar la gloria de Jerusalén, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. Abramos Zacarías capítulo 14. Veamos juntos la enseñanza de Zacarías capítulo 14, versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán. ¿De dónde saldrán? De Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno.
¿Qué profetizó Dios sobre la fuente de aguas vivas? Dios profetizó claramente que Jerusalén es la fuente de aguas vivas. Según Gálatas capítulo 4, versículo 26, ¿a quién representa Jerusalén? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está profetizado que toda la palabra de vida que salga de Jerusalén se convertirá en agua viva que salvará al mundo entero. Vayamos a Ezequiel capítulo 47. Veamos Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí, la casa indica el templo de Jerusalén. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. En este versículo, ¿qué sale del templo de Jerusalén? En Zacarías capítulo 14, versículo 8, ¿de dónde sale el agua de la vida? Sale de Jerusalén. Aquí está escrito que el agua que sale del templo de Jerusalén se convierte en un río que no se puede pasar. Un río lo suficientemente profundo como para cruzarlo a nado. ¿Qué río es este? Puesto que en él corre el agua viva, este es el río del agua de la vida, ¿no es así? Continuemos viendo la profecía sobre cómo el mundo entero cambiará a través del río del agua de la vida. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Hay un gran número de árboles en la ribera del río. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, ¿qué recibirán las aguas? Recibirán sanidad las aguas. El agua que brota del templo de Jerusalén se convierte en un río. Cuando el río del agua de la vida entra en el mar, toda el agua del mar recibe sanidad. El mar recibe sanidad. Según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el mar representa a la sociedad humana. El río del agua de la vida de Jerusalén fluye hacia la sociedad humana y la salva, y se lleva a cabo una asombrosa obra de salvación. Continuemos con el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué clase de río es este? Es el río del agua de la vida. ¿Qué sucederá con toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare el río del agua de la vida? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. ¿Y qué sucederá donde quiera que entrare el agua de la vida de la palabra de Dios? Vivirá todo lo que entrare en este río. Debemos creer en las profecías más que en cualquier otra cosa. Debemos creer que esta obra se llevará a cabo cuando prediquemos la gloria de la Madre Jerusalén Celestial a todas las personas del mundo. Hermanos, creamos en las profecías de Dios en lugar de mirar los fenómenos del mundo.
Si creemos en las profecías, todo se cumplirá como está profetizado. Leamos el versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen. ¿De dónde salen? Del santuario. El agua del santuario fluye hacia ellos, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La misma profecía escrita por el profeta Ezequiel se repite en Apocalipsis capítulo 22. Es asombroso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Leamos el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio. ¿Qué clase de río mostró el ángel? En Ezequiel capítulo 47, ¿qué se formó del agua viva? El río del agua de la vida. El ángel mostró el mismo río, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Veamos el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La misma escena está escrita en el libro de Ezequiel, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Aquí estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Y qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. Aquí se repiten las mismas palabras profetizadas en Ezequiel capítulo 47. Lo importante aquí es la fuente del agua de la vida. Está escrito que sale del trono de Dios y del Cordero. En Zacarías, capítulo 14, versículo 8, está escrito que sale de Jerusalén. Veamos quién es el trono de Dios, yendo a Jeremías, capítulo 3, versículo 17. En el capítulo 3, versículo 17 dice, en aquel tiempo, ¿cómo llamarán a Jerusalén? Llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones, ¿qué harán? Vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Aquí podemos ver que Jerusalén es el trono de Dios. El agua de la vida sale del trono de Dios y forma un gran río. A uno y otro lado estaba el árbol de la vida, dando cada mes su fruto, y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué les sucederá a los que reciban el agua de la vida? Ellos reinarán en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Es por eso que el Espíritu y la esposa, es decir, Dios Padre y Dios Madre, están clamando, vengan y reciban el agua de la vida. ¿No es así? Como está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, los que reciben el agua de la vida pueden entrar en la gloria de reinar por los siglos de los siglos. Esta es la voluntad de Dios profetizada en la Biblia. Si no tenemos fe en Dios Padre, ni en Dios Madre, si la gloria de Jerusalén no aparece en el mundo
ni es predicada, y si no recibimos las palabras de la verdad llenas de gracia de Jerusalén, entonces no podremos recibir el agua de la vida. Si no recibimos el agua de la vida, no podremos entrar al eterno reino del cielo, ni reinar allí. Hoy, Dios nos muestra las profecías. Podríamos pensar que solo aprendemos sobre el día de reposo y la Pascua, pero muchas profecías están contenidas en el día de reposo y la Pascua. A través del día de reposo en esta tierra, Dios profetizó sobre el verdadero reposo eterno del cielo. Él nos enseña esto mediante profecías. ¿No es verdad? Es lo mismo con la Pascua. Dios creó y cumplió todo según las profecías. Pensando en esto, debemos revelar a Dios Padre que es la realidad del maná y hacer brillar la luz de la gloria de la Madre Jerusalén celestial. Entonces, ¿qué harán las personas y los reyes de todas las naciones? Ellos verán la luz y vendrán a la luz. A menos que la luz brille, no pueden venir a la luz. No solo pensemos en lo que sucede a nuestro alrededor, sino creamos en las profecías. Todo se cumplirá según las profecías. En el tiempo de Josué, hubo una historia similar. Por el poder de Dios, la ciudad de Jericó cayó. Fue un gran obstáculo que impidió que los israelitas entraran en la tierra de Canaán. Josué proclamó: «Maldito el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas». Él puso una maldición de esta manera. Su firme voluntad fue que la ciudad de Jericó nunca fuera reconstruida. No obstante, 500 años después, un hombre llamado Hiel la reconstruyó. Hiel comenzó la construcción y puso sus cimientos a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Él completó la construcción y puso sus puertas a precio de la vida de Segub, su hijo menor. Dios cumplió exactamente la profecía escrita 500 años antes de que sucediera. Entonces, ¿qué hay de estas profecías de Isaías sobre los últimos días? ¿Creen que Dios no las cumplirá? Esta es la voluntad de Dios Padre. Yo mismo he revelado a Jerusalén y la he establecido para que su gloria sea predicada a todos los hombres y para hacerla la alabanza de la tierra. El Padre nos está haciendo saber su voluntad, ¿no es así? Recordemos que la profecía de la Biblia nunca tuvo su origen en la voluntad del hombre, sino en la de Dios. Caminemos de acuerdo con la profecía. Grabemos profundamente en nuestro corazón todas las enseñanzas que la Madre Celestial nos ha dado y pongámoslas en práctica para que podamos beneficiar al mundo entero y guiarlo al reino de los cielos. De esta manera, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.